Vamos a arrancar entonces con lo que son las estructuras de control. Recuerden que vimos las estructuras de control secuencial, la condicional y la repetitiva o cíclica. Dentro de la repetitiva o cíclica tenemos las estructuras for, que son las estructuras manejadas por contador, la estructura pretest, que es la estructura while, y la post-test, que es la estructura do while. La estructura for es la que nosotros ya vimos y entonces hoy vamos a dar la estructura pretest y la posttest, es decir, la while y la do while. Vamos a arrancar entonces con la estructura while. Primero quiero decirles cuál es la diferencia entre while, do while y la estructura for. Hay una diferencia entre estas dos. Dentro de la estructura while y do while, a mí lo que me permiten es repetir código, repetir un conjunto de instrucciones, pero en base a una condición. Si esa condición se cumple, el código se va a seguir iterando, ¿sí? En cambio, en la estructura for, que es la que nosotros ya vimos, la iteración de ese bucle dependía de un contador. Por eso es que la estructura for se recomienda cuando yo sé la cantidad de veces que voy a ejecutar mi bucle. En este caso, en las estructuras while y la do while, yo no sé cuántas veces voy a ejecutar mi bucle y esa cantidad de veces que yo quiero ejecutar mi bucle va a depender de esta condición. Esta condición se le suele llamar condición de salida. Cuando la condición se cumple, el bucle se sigue iterando. La condición no se cumple y el bucle se deja de iterar, es decir, se sale del bucle. Entonces, esta es la diferencia entre el for y las estructuras while. Dentro de las estructuras while tenemos la de pretest, que es la while, y después la do while, que es la de posttest. ¿Cuál es la diferencia? Esta que es while, que es la estructura de pretest, lo primero que hace es evaluar la condición de salida. Por eso se le llama pretest, porque lo primero que hago es evaluar esta condición. Si esta condición es verdadera, ejecuto mi bucle. Si esta condición es falsa, no voy a ejecutar mi bucle, ¿sí? Entonces, puede ser que estas estructuras se repitan 0 veces, porque ni bien evaluó la condición, no se cumplió ni siquiera la primera vez, o se ejecute n veces. Vamos entonces a ver un ejemplo y a ver la sintaxis en Java. La sintaxis es muy sencilla. Tenemos la palabra reservada while. Entre paréntesis tenemos que poner la condición de salida. Esta condición es la que si se cumple se va a seguir iterando y si no se cumple va a salir del bucle. Y entre las llaves tenemos que poner todo el conjunto de instrucciones que va a contener mi bucle. Fíjense que si esto lo llevamos a un diagrama de flujo, lo que vamos a tener es que esta condición, que es la condición de salida, si se cumple esta condición, voy a ejecutar mi conjunto de instrucciones que van a formar mi bucle. Cuando yo termino ese conjunto de instrucciones, lo que hago es volver a preguntar si la condición se cumple. Si eso se cumple, vuelvo a ejecutar mi bucle, termino mi bucle y vuelvo a preguntar si la condición se cumple. Cuando esa condición no se cumpla más, lo que va a pasar es que se va a salir de ese bucle, ¿sí? Entonces esto siempre se ejecuta mientras la condición se cumpla. Vamos entonces ahora a ver la estructura post-test, ¿sí? Esta estructura es do while. La diferencia entre esta estructura es que primero voy a ejecutar mi conjunto de instrucciones y al terminar de ejecutar ese conjunto de instrucciones, recién ahí voy a evaluar la condición. Si esa condición se cumple, voy a volver a ejecutar el conjunto de instrucciones, y si esa condición no se cumple, ya no voy a volver a ejecutarla. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia acá? Es que esta estructura post-test, la estructura do while, siempre por lo menos se va a ejecutar una vez, ¿sí? Porque fíjense que lo primero que hago es ejecutar el bucle. Entonces la primera vez yo sé que sí o sí va a entrar en el bucle y se va a ejecutar. Y luego voy a evaluar la condición para saber si sigo ejecutando el bucle o si tengo que salir de mi iteración. Esto es dentro de las estructuras repetitivas. Yo tengo los bucles controlados por contador y los bucles controlados por condición. Ahora lo vamos a ver. Primero quiero mostrarle esto, que es un ejemplo y la diferencia entre una estructura while y una estructura
do while. En una estructura while yo lo que tengo, como les había dicho, es lo primero que hago es evaluar la condición. Si la condición se cumple, ejecuto el código. Luego vuelvo a evaluar la condición se cumple, ejecuto el código. Y así sucesivamente. Cuando esta condición no se cumple más, salgo de la iteración. Pero fíjense que lo primero que hago es evaluar la condición. Por eso es una estructura de pretest. Vamos entonces a ver el ejemplo de la estructura do while. En la estructura do while lo que yo hago es primero ejecutar mi bloque de códigos, mi bucle. Y luego al final, cuando termino de ejecutar ese bloque de código, pregunto por la condición. ¿Esa condición se cumple? Ejecuto de vuelta. Termino de ejecutar esa estructura de código, vuelvo a preguntar la condición y así sucesivamente siempre que se cumpla la condición. Cuando esa condición no se cumple más, directamente voy a salir de la iteración. Fíjense que esta estructura post-test, al menos yo sé que una vez se va a ejecutar mi código. Entonces ahora paso a explicarle lo que son los bucles controlados por contador y los bucles controlados por condición. Nosotros vimos dentro de bucles controlados por contador la estructura for, en donde yo tengo un contador y en base a si ese contador cumple la condición, yo voy a poder seguir ejecutando ese bloque de código, ¿sí? Obviamente está recomendado cuando yo sé la cantidad de veces que tengo que ejecutar el código. Entonces de estos bucles controlados por contador, estoy hablando de la estructura for. Vamos entonces a pasar ahora a lo que son los bucles controlados por condición, que justamente estamos hablando de la estructura while y la estructura do while, ¿sí? Nosotros recién dijimos que tenemos una condición. Bueno, ¿cómo manejamos esa condición dentro de lo que son las estructuras while y do while? Lo podemos hacer de distintas maneras. Hay tres casos bien claros en donde nosotros podemos manejar esa condición para saber si queremos seguir ejecutando el bucle o no. Un caso es solicitar al usuario la continuación del bucle. Este método entonces consiste en pedir al usuario si existen más entradas. Entonces, yo voy a tener una variable en donde yo voy a pedir al usuario, yo voy a leer por teclado, vamos a hacer de cuenta que leo por teclado, y yo le digo que si por ejemplo quiere seguir cargando datos, que ingrese sí o que ingrese no. Si ingresa sí, cargo uno, voy a ejecutar mi bucle. Si ingresa no, tengo que salir del bucle, ¿sí? Entonces, depende del ingreso del usuario. El usuario es el que me dice si tengo que seguir o no tengo que seguir iterando, ¿sí? Entonces, este es el caso en donde yo solicito al usuario si quiere iterar o no quiere iterar. Esa sería una manera de manejar la condición. Otra manera de manejar esa condición de salida es el valor centinela. Este es un valor especial que tiene que ser muy distinto a los valores de entrada que yo puedo llegar a tener y que si yo detecto este valor centinela, lo que tengo que hacer es justamente salir del bucle. Entonces, la condición va a ser que voy a seguir iterando siempre y cuando el valor que estoy leyendo como valor de entrada sea distinto al valor centinela. Vamos a poner un ejemplo, entonces queda un poco más claro. Vamos a hacer de cuenta que yo estoy ingresando notas de n alumnos, ¿sí? Entonces yo presento una pantalla al usuario y le digo, ingresa las notas de tus alumnos. Cuando quieras salir, ingresa un valor que sea el valor centinela. Vamos a suponer 0 o 99 o X, lo que ustedes quieran, ¿sí? Tiene que ser un valor, obviamente que no sea un valor normal dentro de lo que el usuario pueda llegar a ingresar como dato de entrada. Entonces vamos a hacer de cuenta que el usuario me ingresó unas notas 5, 8, 9, 10, 7 y me ingresó un 0. Si yo detecto que me ingresó un 0, quiere decir que el usuario ya terminó de procesar la información y es decir que yo no tengo que seguir iterando. ¿Por qué? Porque detecté mi valor centinela, ¿sí? Esto después no se preocupen porque lo vamos a ver en ejemplos si no lo entienden ahora. Y después tenemos el uso de banderas o interruptores. ¿De qué se trata esto? Nosotros vamos a tener variables que van a ser booleanas que cuando siempre estén en true, ¿sí?
el bucle se va a seguir iterando. Y cuando esas banderas, en realidad se le llaman banderas, pero estoy hablando de una variable que es booleana, nada más. Entonces esa bandera, esa variable, siempre que esté en true, yo voy a seguir iterando. Cuando esa bandera o variable esté en false, quiere decir que no tengo que seguir iterando más, ¿sí? Entonces, ¿cuándo voy a poner esa bandera en false? Cuando el algoritmo lo requiera, cuando la solución lo requiera. ¿Sí? Acá ya depende obviamente de la lógica de negocio o de lo que el algoritmo intente resolver.